Buenos días, los saluda Víctor Razzuri Esteves. Eh, Soy magíster en Administración de Negocios. Tengo una segunda maestría en Gestión Pública con mención en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Tengo el grado de doctor en Ciencias Marítimas y he sido reconocido por el Estado peruano como investigador RENACIT, siendo mis líneas de investigación temas de asuntos marítimos, entre ellos el cabotaje marítimo, que es lo que veremos el día de hoy. Hoy estamos 9 de septiembre del año 2023 y esta presentación se hace en el contexto de un proyecto de ley que se está viendo en el Congreso de la República del Perú, donde se pretende liberar el cabotaje peruano, marítimo peruano, a naves de bandera extranjera. Esta presentación la hicimos en el Congreso de la República, a la Comisión Técnica de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en representación del Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú. Este trabajo ha sido elaborado por varios profesionales. Esta presentación ha sido elaborada por varios profesionales de la Marina Mercante y fue presentada por mi persona a nombre del Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú. Bien, voy a minimizar la pantallita y vamos a hablar del tema del cabotaje. ¿Y qué es el cabotaje? El cabotaje está definido como la navegación entre dos puertos de un mismo país. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si un barco navega de Guayaquil a Paita, no es cabotaje. Sin embargo, si navega de Paita a Callao, o de Paita a Matarani, o de Matarani a Salaberry, o de Paita, Matarani, Salaberry, Callao, eso ya es cabotaje marítimo. Y respecto a la liberación o no del cabotaje de marítimo a buque de bandera extranjera, vamos a trabajar esto en dos grandes contextos. El primero es el contexto de la teoría económica. ¿Por qué tomamos el tema de la teoría económica en cabotaje? Normalmente todos los países del mundo, la mayor parte de países del mundo, casi el 100%, tienen protegido el cabotaje para los buques de bandera de sus países, ¿no? El abrir el cabotaje para que todos los demás buques ingresen, entra en un tema de teoría económica liberal, ¿no? Nosotros somos liberales, el mercado se mueve por sí solo, hay que ponerle menos restricciones al mercado, así que vengan todos los buques y que los peruanos compitan con los extranjeros. Y no es tanto así, ¿no? Pues de ahí vamos a ver que hay una competencia desleal si se abre el cabotaje a buque de bandera extranjera. En tema de la teoría económica, podemos hablar de un mercado liberal, o sea, abrir el cabotaje totalmente, y por el otro lado tenemos una teoría proteccionista, totalmente nacionalista. Esto quiere decir que el Estado regula todo, incluso interviene en el transporte marítimo con empresas navieras públicas, ¿no? Yo no, en mi aspecto, cuando a mí me preguntan sobre estas presentaciones, me dicen que soy nacionalista. No es que sea nacionalista, no lo soy, ni soy proteccionista, por tanto, en un contexto puro del nacionalismo. Pero entre la teoría, digamos, del libre mercado y el proteccionismo puro del Estado, tenemos que encontrar un punto medio, que no es un punto central, como siempre digo, ¿no? Sino un punto medio donde se equilibren estas fuerzas y lo que se haga no genere, pues, en el futuro conflictos sociales.
El tema de liberar el cabotaje a buque de bandera extranjera que pertenece a una teoría liberal, al mercado puro, llamémosle así, donde todos compiten contra todos, puede ser perverso. Eh, y esta perversidad del mercado ya la hemos visto cuando en el año 2002 los mercados dijeron vamos a liberar las restricciones financieras. Se reduzcan todas las restricciones financieras, que el dinero fluya, que el mercado fluya. Pues se liberaron, se quitaron muchas restricciones al sistema financiero y vimos pues el mercado perverso de utilidades, rentabilidades, y el año 2008 tuvimos la gran crisis económica global. En este sentido, si nosotros liberamos el cabotaje como una teoría liberal y como se está pretendiendo hacer, en un futuro podemos tener ciertas implicancias en el orden social. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque los buques que vienen al Perú, que van a navegar de libre bandera, si es que se da la ley, van a competir directamente con los camiones, las carreteras. Todos los camiones que circulan desde Tumbes hasta Tacna, cargando mercadería, esta carga puede ser derivada al mar para ser transportado por buques de bandera extranjera y tengamos un conflicto social en el tema de camioneros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de liberar cabotaje. Ahora dicen, sí, pero ahí debe haber una libre competencia, los costos bajan, claro. Pero ¿qué pasa si los camioneros dicen, mira, acá hay otra ruta y nosotros podemos formar una compañía naviera, en lugar de tener camiones, ahora vamos a tener barcos, por sus capacidades económicas? Entonces, ya no lo van a poder hacer porque van a haber buques de bandera extranjera con una competencia desleal, como vemos antes. Entonces, el tema de liberar el cabotaje, de cómo se pretende dar en esta ley, como están buscando estos grupos de interés, especialmente los buques, las empresas que representan a las naves extranjeras, puede ser perverso en una teoría liberal, ¿no? Eh, Tampoco hay que ir al tema de proteccionismo puro del Estado, no. Hay que mantener el cabotaje cerrado a buques de bandera peruana, pero con participación de empresarios peruanos o participación de empresarios extranjeros que vengan a invertir en el Perú y no que sean buques con navegaciones golondrinas, ¿no? El otro contexto que debemos verlos es en el contexto geopolítico. Nosotros ya sabemos que, de acuerdo al libro blanco de la defensa nacional, hemos declarado al Perú como un país marítimo, ¿sí? Eh, este, este concepto es bien dado porque nosotros estamos en una ubicación envidiable para todo el tráfico marítimo internacional del Pacífico, ¿no? Nosotros, nuestros países nos ven los vecinos, países vecinos de la región nos ven con cierto recelo, y además que nosotros hemos incrementado en los últimos años nuestra infraestructura portuaria y seguimos en ese camino. Entonces, como país marítimo, nosotros tenemos los puertos ya bastante sofisticados, pero estos puertos son para exportaciones, como lo vamos a ver después. El tema es que nosotros no podemos ver los límites del Perú, las playas en los puertos. Nuestro territorio va hasta las 200 millas. Esto implica que para consolidarnos como país marítimo, también tenemos que tener una flota mercante, ¿no? Que actualmente tenemos para carga de productos líquidos. Entonces, si nosotros abrimos el cabotaje a buques de bandera extranjera, la poca marina mercante que tenemos puede desaparecer y, o de lo contrario, podemos verlo así, volvemos a perder una oportunidad para consolidarnos como realmente un país marítimo a todo lo que tenemos, puerto, riqueza ictiológica, de tener una marina mercante consolidada, ¿no? Entonces, bajo estos dos conceptos hay que entender el cabotaje, la importancia.
Pero lo que digo en la teoría económica es bastante importante. Abrir el cabotaje marítimo a buque de bandera extranjera corresponde a una teoría económica liberal, de libre mercado puro. Y esto puede ser perverso en el tema de los costos sociales en el futuro, especialmente para los camioneros, lo del transporte terrestre. Cabotaje marítimo. Para que exista el cabotaje marítimo se deben dar dos condiciones principales. La primera, que exista carga marítima y o pasajeros, ¿correcto? Y la segunda, que exista la infraestructura necesaria. Dadas estas dos condiciones, es necesario el medio de transporte marítimo, las naves. No debemos hacer las cosas al revés. Y nosotros vamos a ver los tipos de cabotaje que tenemos y vamos a darnos cuenta de que a pesar de tener infraestructura portuaria en los terminales portuarios de última generación que tenemos en el Perú y lo que se están construyendo, especialmente el megapuerto Chancay, no contamos con las plataformas de logística necesarias para el cabotaje marítimo nacional, ni tampoco contamos con terminales de pasajeros en los puertos. Y lo que se quiere poner es primero el transporte, las naves, ¿no? Al revés. Pero veamos, en el Perú existe el cabotaje marítimo de líquidos, el tema de transporte de los petróleos, gas, los fluidos, ¿no? ¿Por qué existe cabotaje marítimo de líquidos? Porque si hay carga marítima. ¿Y por qué hay carga marítima? Porque contamos con la infraestructura necesaria. ¿Qué infraestructura cuenta el país? ¿Con qué infraestructura para este cabotaje marítimo de líquidos? Tenemos los terminales multiboyas, ¿no? Tenemos muelles adecuados para recibir buques petroleros. Entonces, al existir la infraestructura necesaria, se puede ya la carga subir a los barcos. Y por lo tanto, tenemos actualmente 19 naves, 19 barcos de transporte de cabotaje de líquidos. Sin embargo, para el cabotaje marítimo de carga seca y de pasajeros, no existe carga marítima ni de pasajeros, porque no se cuenta con la infraestructura necesaria. Pero, ¿cómo puede ser, Víctor, que no hay infraestructura necesaria? El puerto de Chancay, que tanto escuchamos, el puerto del Callao, DP World, APM, Terminal, el puerto de Paita. Pues sí, tenemos la infraestructura, pero para lo que es comercio internacional. Aquí, por ejemplo, en el tema de pasajeros, como bien lo indica la Autoridad Portuaria Nacional, recién se va a ver el tema de un puerto de pasajeros en la bahía de Miraflores. Es un proyecto bastante interesante, muy bonito, el cual yo lo he visto en líneas generales, pero recién se va a construir. Actualmente en ningún puerto del Perú tenemos un terminal de pasajeros. Como de repente muchos han viajado y cuando se han embarcado los ferries, son terminales modernos de pasajeros, por lo cual acá no hay. Imaginarse acá ir a embarcar en Paita a un buque de pasajeros, pues todos los pasajeros van a estar esperando en un bus o en el muelle muriéndose de frío. No lo sé. Y para lo que es de carga seca, como también lo indican los voceros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que ya se está haciendo una política, se están haciendo las estrategias, se está viendo en el tema de las políticas de transporte multimodal, las plataformas de logística, se está viendo, ¿no? Entonces, al no tener con la infraestructura necesaria, pues no hay la suficiente carga marítima seca y no tenemos, digamos, cabotaje de pasajeros. En el tema de carreteras, aquí las carreteras, especialmente la Panamericana que va de Tacna a Tumbes, es la competencia del transporte marítimo. Y aquí algo interesante, porque yo he estado asistiendo a los foros de los que promueven esta ley, especialmente los que representan a los buques de bandera extranjera. Y dicen que no, que la carga que van a mover no es de carga nacional, que no van a competir con ellos, pero en la última reunión que se tuvo en la comisión de transportes con el equipo técnico, pues dijeron que sí iban a hacer competencia
del transporte terrestre y los camioneros, y que definitivamente iban a bajar los costos y que todos esos costos, toda esa carga podría cargarse por mar. Sí, que toda esa carga puede cargarse por mar, pero definitivamente puede ser perverso por los conflictos sociales, el tema de la afectación social que puede haber hacia a los camioneros, ¿no? Debemos encontrar otros caminos, debemos proteger nuestro cabotaje para evitar todo esto. Que sí se puede, que si entran buques de bandera peruana van a hacer competencia, pues sí van a hacer competencia, pero pueden ser los mismos camioneros quienes inviertan en estas empresas navieras, ¿no? Pero no liberarlo. Ese es un tema bastante importante. Ahora, el proyecto de ley que se está trabajando tiene este nombre, ley que modifica el decreto legislativo 1413, que es un decreto que modificó la ley de reactivación de Marina Mercante Nacional, que dice que es decreto legislativo para promover y facilitar el transporte marítimo de cabotaje, el tráfico de cabotaje, pasajeros y de carga. Cuando uno lee la motivación, ¿no?, de esta ley, suena simpático leer toda la importancia del cabotaje, aunque tiene muchas inexactitudes, ¿sí? De ahí, pero cuando ello se resuelve, la ley debería llamarse así, ley que modifica el decreto legislativo 1413, decreto legislativo para liberar la bandera de las naves extranjeras en el transporte marítimo del tráfico de cabotaje, porque se resuelve eso, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado que están hablando de cabotaje en la exposición de motivos, mientras que cuando se resuelve, no se resuelve nada de cabotaje marítimo. Lo que se resuelve es liberar la bandera de las naves extranjeras. Y en la exposición de motivos hay inexactitudes en este proyecto de ley. Vamos a ver una de las primeras inexactitudes, ¿no? En el tema de costos. Se indica que van a bajar los costos y que hay un ahorro de $694,000. Bueno, esos costos podría ser pequeño para el Estado, pero hay un valor. Pero se indica que la ley va a reducir los costos considerablemente del transporte de carga, ¿no? Pero de acuerdo a los estudios de la CAF, en el transporte marítimo solamente el 40% corresponde a la etapa marítima. ¿Sí? El 40%. Y el 60%, un 30%, va al momento del embarque y el otro al desembarque. O sea, la primera y última milla, se llama así. La ley que se pretende dar solamente va a ser para lo que es la etapa marítima. No tiene nada que ver con la fase terrestre. Entonces, cuando dice que van a bajar los costos, es incorrecto, porque la fase marítima no determina los costos de la fase terrestre. Hay que tener mucha precaución, y esto es lo que se está colocando o mucha atención, mucho análisis en lo que se está colocando en la exposición de motivos. Viendo acá, esas son todas las actividades para el proceso de exportación, importación, porque ellos hablan de carga, digo ellos, los que están interesados en promover esta ley, que esta ley se promulgue para cargas de exportación y de importación, comercio internacional. Pero la ley es para la ley de cabotaje nacional. Todas estas actividades, aduanas, las coordinaciones con capitanía, el pago de la autoridad portuaria, los estibadores, a las agencias de aduanas, a los bancos, al transporte, al INLAN, todos los gastos del exportador, los terminales de estiba, todo eso corresponde a la fase terrestre, tanto en la exportación como en la importación. Y la fase marítima solamente los gastos que se incurren son los gastos que corresponden al armador y al barco, todos los gastos del barco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos costos logísticos no tienen nada que ver con la fase marítima. Y la ley solamente alcanza la fase marítima. Así que hay que tener mucho análisis cuando se lea la exposición de motivos, porque si se vamos a bajar costos, sí. Si se quiere bajar costos, se tiene que ver todo desde el inicio de la exportación hasta a la importación, o el inicio del embarque y el desembarque, ¿sí? Hay tres temas importantes que fundamentan mucho. Se dice que con esta ley se va a abrir la libre competencia.
la libre competencia en cuanto a que incluso he escuchado, si hay navieros extranjeros, hay navieros peruanos que quieren competir con los extranjeros, pues que compitan. Y no es tanto así. O sea, hay un desconocimiento total prácticamente, o se quiere presentar una figura de la que no es. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la bandera panameña, liberiana, pueden ser banderas que entren de barco, bandera chilena, banderas colombianas, ¿no? De tal manera que nuestra bandera peruana eh, se vea minimizada. ¿Y por qué digo así? Porque hay una simetría legal. Esto crea una competencia desleal debido a la asimetría ilegal. ¿Qué cosa es asimetría legal? Es que cuando los barcos, cuando vengan con sus propias banderas, los barcos no van a invertir en el Perú, solamente van a pasar, recoger la carga y se van. No va a haber inversión. Así de simple. Nosotros invertimos en puertos, en infraestructura, todos los barcos vienen sin ninguna inversión y se llevan la carga, pagarán algunas tasas. Pero cada país viene con su propia bandera, sus propias constituciones políticas, sus leyes laborales que son diferentes y ponen en desventaja a los armadores inversionistas peruanos. O sea, no va a haber una libre competencia, es una competencia desleal. Otro, que las naves de bandera extranjera no pagarán impuestos en el Perú, no pagarán el impuesto al combustible ni el IGB. Respecto al impuesto a la renta, hay una controversia. Los que proponen esta ley dicen que sí van a pagar el impuesto a la renta. Y la verdad, cuando yo he ido a las exposiciones, me dicen que eso lo vamos a ver después, eso se va a explicar después, eso se va a explicar después, y al menos nunca se ha explicado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha indicado que el MEF ha hecho un estudio, pero hasta el momento o no lo han sabido explicar el tema del impuesto a la renta, o no existe, no lo sé, pero hay una controversia ahí. Eh, pero lo que sí es que no van a pagar el impuesto al combustible, en el IGB, no van a pagar AFP a los que navegan en el barco, no van a pagar la CTS a los que navegan en el barco, no van a pagar vacaciones a los que navegan en el barco, porque si en caso de fueran de buque de bandera peruana, sí se va a pagar todo eso, pero en el buque de bandera extranjera, cuando uno se embarca en un buque de bandera extranjera, te embarcan te pagan por el periodo de embarque y te desembarcan, sales de vacaciones, eso no te pagan hasta que te vuelven a embarcar. ¿Mm? Las naves extranjeras no invertirán en el Perú, serán navegaciones furtivas a la casa de carga ocasional. ¿Qué significa eso? Un barco viene desde Valparaíso, se va hacia Guayaquil, está navegando y de ahí de Matarani le dicen, oh, el barco tenemos una carga, el barco ingresa, ¿para dónde es tu carga? Para Paita, entra, levanta la carga y se va a Paita y después sigue su navegación, no invierte en el Perú. Esto es algo así como en los años 80, los que recuerdan, han vivido, o los que han estudiado economía, podrán acordarse acerca de ¿cómo se llama? Las inversiones furtivas, los capitales golondrinos. ¿Qué eran los capitales golondrinos? Los capitales golondrinos venían al Perú, invertían, rentabilizaban y se iban. O sea, era muy voluble. Entonces, las leyes cambiaron. Esto le hizo mucho daño al Perú. Las leyes cambiaron y pues esos capitales golondrinos ya no le hicieron daño al Perú. Ya se quedaron en el Perú. Es igual acá con la ley de cabotaje. La navegación furtiva de los buques de bandera extranjera son navegaciones golondrinas. Otro tema del que se trata, dicen que eh, si se libera el cabotaje vamos a tener, digamos, apoyo en tema de desastres y bloqueo de carreteras. Bien, el transporte marítimo no es una alternativa. El transporte marítimo es el principal medio en caso de desastres o bloqueo de carreteras. Eso no lo podemos negar y nadie lo puede negar. Eso se da en todas partes del mundo. Pero liberar el cabotaje, banderas extranjeras, no es la solución. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Perú tiene una ley, la 31061, que es la Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno. Y esta ley que se pretende dar no entra en concordancia. ¿Qué significa no entra en concordancia? Oye, primero, esta ley dice qué es lo que tenemos, con qué contamos. Porque un barco cuando viene a llevarse la carga y se va. ¿Y qué pasa si hay un bloqueo de carreteras? Vamos a decirle al barco, barco, por favor, ven, ayúdame, ven, carga para acá. El barco no va a entrar si no tiene carga. Así de simple. Otro, las naves de bandera extranjera no forman parte de la Reserva Naval.
y solo estarán disponibles si existe carga que les sea rentable. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es un tema muy delicado que nos atañe a nosotros. Estamos ya viviendo el fenómeno del niño global, se nos viene después un fenómeno del niño. Tenemos muchos conflictos sociales, pero el abrir el cabotaje nos cierra la posibilidad de tener una flota mercante de carga, de carga seca y de pasajeros en un futuro. O sea, esto de aquí es bastante delicado. Otro punto que toman es el principio de reciprocidad. ¿Qué es el principio de reciprocidad? Ya, por ejemplo, yo, Víctor Russell, voy a invertir en Ecuador. Un ecuatoriano viene a invertir en el Perú. Invertir, estoy hablando de inversión. Eso lo dice el artículo 63 de la Constitución Política del Perú, que aplica inversiones extranjeras. El extranjero viene acá y dice, voy a invertir y le damos todas las facilidades. Pero cuando voy yo como peruano a Ecuador, tengo que tener las mismas facilidades o facilidades similares. Pero si a mí me ponen restricciones y yo no puedo invertir allá en Ecuador, entonces acá el Perú dice, mira, tú ecuatoriano no puedes invertir acá por un tema de reciprocidad. Mi gente no la deja invertir allá, ¿no? Pero eso se aplica para inversiones extranjeras. Aquí existe para el tema de Marina Mercante, el artículo 12 de la ley número 28583, es el artículo de la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, donde indica claramente, si un barco para que se entienda, si un barco de bandera peruana no puede hacer cabotaje en un determinado país, los barcos de ese país no pueden hacer cabotaje en el Perú. Se debe aplicar lo mismo, el principio de reciprocidad. Si nosotros vemos la región, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, por nombrar estos, no liberan su cabotaje. Y nosotros lo liberamos. No hay principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que un barco chileno va a venir y va a hacer cabotaje en el Perú, en toda la costa del Perú. En cambio, un barco peruano va y le van a decir, mira, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso en Chile con todos nuestros puertos porque mi ley no te lo permite. Así que hay que tener mucho cuidado ahí con este principio de reciprocidad, aunque han sacado algunos términos que sí se da, en realidad, de acuerdo al artículo 12 de la ley de la Marina Mercante Nacional, eso no se da. Así también, cuando el ministerio, de acuerdo a lo que indica, hay 35 naves con certificado de permiso de operación, cuando se cerró, cuando terminó el permiso del 14-13, es un tema técnico. El Ministerio debe indicarnos, pues, qué países de estas 35 naves tienen liberado el cabotaje marítimo, para que nosotros también lo podamos abrir. Yo entiendo que ninguno, algo me equivoco. Así que el principio de reciprocidad es un tema bastante importante, por lo cual esta ley no puede promulgarse. Hay otros temas, y uno de los temas importantes es pérdida de soberanía. Y cuando se habla del proteccionismo del cabotaje, se habla de pérdida de soberanía también, y los que promueven esta ley de abrir el cabotaje de bandera extranjera dicen, no se pierde soberanía. ¿Acaso los barcos van a venir y poner su bandera en el puerto? Pues sí, van a venir y van a poner su bandera en la popa del barco. Y sobre este tema podemos hacer todo un tratado, un ensayo de pérdida de soberanía. Es por eso que ese es uno de los factores por lo cual Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, México, Guatemala, Estados Unidos no abren su cabotaje marítimo. Y nosotros sí, claro que vamos a perder soberanía. Preocupación ciudadana. Hay una preocupación ciudadana sobre este tema. Si nosotros vemos, esta es una página del Congreso, son los participantes que han entrado a votar, 60 votan a favor de la ley, o sea, ciudadanos que votan a favor de la ley, pero de estos 60 hemos hecho un análisis, solamente el 80% desconoce de temas marítimos, un 20% sí, pero conocen la fase terrestre, no conocen la fase de navegación, donde se pretende dar la ley. En cambio, los que están en contra de esta ley son 225, y de estos 225, el 100% está involucrado en el tema marítimo de la navegación. Y hay un tema que ellos conocen. Si se abre el cabotaje, en primer lugar, va a quitar oportunidad laboral a trabajadores marítimos peruanos, cuando el Estado debe fomentar el trabajo.
Y hay otra parte que está preocupada, que pueden perder sus trabajos. Ya ha habido experiencia de esto, y no estamos hablando de 225 personas que han votado, 225 familias, hay miles de familias, de trabajadores oficiales, tripulantes, embarcadores, superintendentes, trabajo en oficina, para atender las naves, son miles de familias. Y ese uno que ha votado como una alternativa es en contra, porque dice que hay que promover, regresar a la ley de la Marina Mercante Nacional. O sea, hay una preocupación ciudadana. ¿Por qué no aprobar el proyecto de ley? Liberar la bandera perjudica el desarrollo marítimo del Perú. Definitivamente. A través de la historia dicen, no, el Perú no tiene marina mercante, así que hay que liberarlo. La buque de bandera extranjera. Pues desde la fundación de la República hasta la fecha, siempre hemos venido así. Se funda la República y en el año 1848 se da la primera ley de marina mercante con Ramón Castilla. Luego viene Echenique, 7 años después, libera la bandera. Y así hemos estado. Protege la marina mercante, libera, protege, libera, protege, libera. La última vez se protegió la marina mercante en el 2005 y de 0 barcos pasamos a 21 barcos. Hoy día se pretende liberar a buques ya dejar liberado a buques de carga seca y pasajeros. Con el futuro que tenemos por el desarrollo portuario, esto puede ser perjudicial para el Perú. Crea desventaja para los inversionistas peruanos en el abanderamiento de naves con bandera peruana, ya lo hemos explicado. Genera competencia desleal. No permite incrementar las naves de reserva naval en caso de desastres naturales y bloqueo de carreteras. No podemos nosotros estar un momento pidiendo ayuda, dámela. Oye, barco extranjero, ven, ayúdame, barco extranjero, ven, ayúdame. No, tenemos que formar nuestra Marina Mercante Nacional. ¿Mm? No se respeta el principio de reciprocidad, ya lo hemos explicado. El Perú deja de percibir ingresos en temas tributarios, al contrario, si se aprueba la ley, se da una fuga de divisas. Y aquí hay una controversia que aún todavía no logro entender, el tema de cómo se paga el impuesto a la renta. Como el barco de otra nacionalidad paga el impuesto a la renta en el Perú. No lo sé. No generará puesto de trabajo para ciudadanos que laboran en el buque de marina mercante. Es peligroso. El Perú renunciaría a fortalecer su cabotaje marítimo cuando los grandes terminales portuarios tengan el 100% de operatividad. Imagínense dentro de 10 años, cuando todos los puertos ya tengamos plataformas logísticas, plataformas de pasajeros, todo. No va a haber ningún peruano que pueda invertir porque hay competencia desleal, porque ya el cabotaje está abierto a los buques de bandera extranjera. El proyecto de ley ahora no es necesario para cubrir la demanda actual de buques, es mínimo, por la poca carga que hay. Ya contamos con esa normativa para este caso. Condiciones finales. La exposición de motivo contiene muchas inexactitudes. En nombre del cabotaje marítimo se pretende liberar la bandera que va en contra de los intereses marítimos del Perú. Se debe derogar el decreto legislativo 14.3 y restablecer en su totalidad los artículos de la ley 28.583, la ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional, que es una excelente ley. Para el transporte de carga seca actual, se cuenta con el artículo 7.2 de la mencionada ley, donde dice que si faltan buques, si es necesario buques, los empresarios navieros peruanos, que los tenemos en la actualidad, pueden fletar buques de bandera extranjera por un espacio de 6 meses. Pero no podemos liberar el cabotaje. Debemos instalar plataformas logísticas y terminales marítimos de pasajeros, de crear la infraestructura necesaria para el transporte, para que haya ese comercio que se da por las carreteras, se vea por el mar, pero con buques de bandera peruana, con empresas peruanas que pueden ser de acciones, de accionistas peruanos o accionistas extranjeros. Aquí, yo como doctor en ciencias marítimas y a nombre del Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú, invocamos al Congreso de la República a evaluar bien este caso y a los congresistas de la Comisión de Transportes y Comunicaciones den su voto en contra, que se analice más a esta ley, que se analice más esto y den su voto en contra para dar una solución real al transporte marítimo de cabotaje en el Perú. O sea, si bien es cierto, los grupos de interés, los buques, los que representan a los buques de bandera extranjera, ellos van a rentabilizar más, es entendible, porque es un negocio, pero no debe ser aceptado por el Estado peruano porque afecta los intereses de los inversionistas peruanos. Se va a generar
un tema se puede generar, no quiero tener la bola blanca de la magia del futuro, pero se va a generar un conflicto social con los camioneros. O sea, y no estoy promoviendo esto es real, o sea, eso hay que verlo. Nosotros tenemos muchos conflictos sociales y hay que tratar de evitarlos, hay que mirar bien. Yo quiero agradecer, para terminar, agradecer a la Escuela Nacional de Marina Mercante por haberme permitido trabajar en esta presentación que se ha hecho junto con otros profesionales de la Marina Mercante. Sé que el decano Jorge Larrea está trabajando fuertemente para proteger los intereses marítimos del Perú. Sumemos esfuerzos, no caigamos en el facilismo. O sea, tenemos un mar, una posición geoestratégica envidiable. No solamente aprovechemos los puertos, generemos una marina mercante nacional. Y si estos buques de bandera extranjera les interesa el Perú, pues que vengan y que formen empresa en el Perú y que pongan sus banderas peruanas con sus capitales invertidos en el Perú. Panamá tenía liberado su cabotaje porque decían que había un informe de la UNTAC de que el cabotaje se debe liberar y que se mejoran los costos. Panamá liberó su cabotaje, bien, vamos, Panamá. Pero el 1 de enero de 2022 retrocedió. Y su ley de cabotaje es sumamente dura, tan dura como la ley de cabotaje del YOCAC de los Estados Unidos. ¿Por qué? Cerremos filas, todo el Congreso, las ciudadanías, todos cerremos filas como lo hizo Chile. Chile cerró sus filas, protege su cabotaje. Tiene su compañía sudamericana de vapores protegida desde hace más de 100 años. Estados Unidos tiene su ley de cabotaje protegido desde hace más de 100 años. Colombia protege su cabotaje, Ecuador protege su cabotaje y nosotros pretendemos abrirlo. O sea, reitero mi invocación al Congreso de la República, a los congresistas que están tomando su decisión y miremos al mar. No demos espaldas al mar, miremos al mar, miremos las potencialidades que tenemos en el mar. Bueno, para terminar, reitero mi, mi, mi agradecimiento y saludos y felicitaciones al Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú. Muchas gracias.